Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores, transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. El día de hoy quería hablarles acerca de las recomendaciones que Jesús nos da de predicar el Evangelio gratuitamente, porque las buenas del Evangelio, del perdón de Dios y de la salvación de los hombres, transmitir el mensaje de perdón de Yahvé, como lo hizo Jesús, nos fue dado por gracia y nos fue dado gratis. Y de la misma manera es recomendado por Jesús a todos sus discípulos de transmitirlo igualmente gratis. Ya Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, decía: prediquen el Evangelio gratuitamente, no como una obligación, sino por amor a Dios, que os lo dio gratuitamente. Y esa es la práctica que debemos todos tomar de esa manera la prédica del Evangelio. Hay algunos que lo hacen por ganancia propia, que lo hacen por hacerse ricos. Yo tenía un amigo en Perú, un hombre voluminoso que predicaba el Evangelio y que predica aún allá en Perú. Pero me cuentan de que una vez en Perú, una pequeña comunidad de pobres de uno de los cerros del Perú lo llamó a predicar y él pidió $1,000 y que esa era la tarifa mínima que él cobraba por predicar el Evangelio. No sé qué se creerá, pero no pudieron dar ese dinero, de tal manera que no predicó. Les negó el Evangelio a esa gente. No sé, pues, que le hubiera costado a él simplemente hablar de un tema, porque todo tema que hables de parte de Dios y lo haces en el Espíritu del Señor es provechoso. Y aquí en Australia, todos los años, esta iglesia que ya no existe, que es Hillsong, cuyo pastor cayó en desgracia por problemas personales. Sin embargo, todos los años organizaba unas jornadas de prédicas donde llamaba a bastantes predicadores americanos y famosos en todo el mundo, de habla inglesa, y cobraba $350 la entrada. Una vez conversando con unos chicos sudamericanos, le dije, o sea que los que no tienen el dinero no pueden entrar. Ah, no importa, me dijo, porque igual le escuchan las mismas prédicas los días domingos. Claro que de a poco, pero ese día van como unos 10 predicadores. Es 2 días. ¿Qué puedo pensar de esto? ¿Qué diría Jesús si escuchara esto? Juan el Bautista mandó a sus discípulos en una ocasión a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús les dijo: yo soy. No. Les dijo: noten por las pruebas. El Evangelio es predicado a los pobres. Aparte de los milagros, aparte del Evangelio de arrepentimiento que él predicaba, una de las cosas importantes fue: el Evangelio es predicado a los pobres. Porque no eran los pobres que los israelitas predicaban el Evangelio, porque no lo predicaban, la verdad. Ellos se creen una religión única en el mundo, que solamente ellos, si no eres judío, pues no es para ti. Y tienen a esos que le llaman Neo-Hites, fuera del grupo de los judíos, cuando jamás fue así, amigos, jamás fue así. Jesús le habló, sí, a Moisés para el pueblo judío, pero no le dijo que se lo guardaran solo para ellos. Bueno, de esta manera, por eso Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, dice: nosotros no predicamos como predican otros por lucro, por ganancia. Es decir, el deseo de ganar dinero predicando el Evangelio de Dios ya venía desde ese tiempo. Y Pablo y algunos de sus discípulos, como Bernabé, Timoteo, Tito, Apolos, no predicaban por ganancia personal. Es más, ellos ponían de su propio bolsillo para llegar a aquellos quienes Dios les enviaba que fueran a predicar el mensaje de perdón y de arrepentimiento. Y pues hoy nos basamos en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, donde Jesús, cuando enviaba a sus 12 discípulos, dijo: vayan y prediquen el Evangelio, que Dios perdona, el Evangelio de arrepentimiento, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, y todo lo que hagan, háganlo gratis, porque gratis lo recibisteis. Esa es la base de todo el mensaje de hoy, amados hermanos. Cuando yo era muchacho, una vez, siendo supervisor de una compañía,
Uno de los empleados que era árabe, hablábamos siempre de religión, obviamente, porque siempre estaba yo sirviendo a Dios desde esa época. Y tendría yo unos 23 años, pienso. Y me dijo, te voy a traer el Corán. Y yo dije, está bien, ok. Y yo tenía Biblias en la casa y me costaban unos $50 cada una. Yo le dije, ¿qué? ¿Cuánto cuesta esta? No, me dijo, tómala gratis. Y lávate las manos antes de tocarla. Eso me dejó pensando porque jamás en mi vida, hasta eso entonces, incluso hasta ahora, la verdad. Bueno, con el tiempo sí en la calle los gedeones me han dado nuevos evangelios, o sea, esos New Testaments pequeños, gratis, pero no una Biblia completa así, grande. Nadie me la ha dado jamás gratis y no he visto que nadie la dé a nadie gratis. Yo más bien he ido a comprar $50 y la hago gratis a gente que, para darles la oportunidad de que lean, porque si yo espero que ellos compren una Biblia, no lo van a hacer jamás. Y me sorprendió que este musulmán me dijera, no podemos vender el Corán, porque el Corán es la palabra de Dios. Ahora, hay empresas que venden el Corán, obviamente, como hay. Tú no necesariamente necesitas ir a una Biblia cristiana, una librería cristiana para comprar una Biblia, la consigues en cualquier librería, pagana, de lo que sea. Y venden Biblias porque salen. Hay gente que las compra y de todo precio. Hay de $20 para arriba, que es como periódico. Y las más caras vienen hasta $70. Y si la pides ya con cubierta de cuero, letras doradas, el rojo, las palabras de Jesús, viene a ser como $100. $100. Pero esta gente también vende Coranes. Pero nunca vas a entrar a una mezquita o a un instituto islámico y te van a vender el Corán. Porque piensan que es un pecado terrible. Un pecado digno de ir al infierno, el vender por dinero la palabra que les fue revelada por Dios. Y esto me dejó pensando y debería dejarnos pensando, amigos. Porque entre el mundo moderno ahora, y ya desde tiempo antiguo, la antigua iglesia vendía indulgencias, vendía el perdón de Dios a cambio de que tú le des dinero. Y tenía unas tarifas. De $10 se te perdona tanto en el purgatorio y de 50 se te perdona la mitad del tiempo y si pagas $1,000 se te perdona 20 años, 50 años, lo que sea. Habían también indulgencias plenarias por dinero o por méritos. Pero ¿cuál era la razón? Ganar dinero. Así fue que se construyó la Basílica del Vaticano, vendiendo el perdón de Dios. Sea que creas o no que esto es posible, el hecho es que esa era la intención y esa intención no era correcta delante de Dios. De la misma manera, hoy día, el mundo evangélico organiza cruzadas que cuestan bastante dinero. Y no hablo solamente cuando dice que es solamente para cubrir las luces o es para los gastos, no. Que ahí sacan los honorarios de todos los que han trabajado ahí, especialmente la de los predicadores. Es decir, ganan, hacen ganancia, plusvalía, profit, predicando la palabra de Dios. Si solo cobraban por el costo de los equipos que tienen que usar, sería entendible, pero no es jamás es solo eso. Los únicos que hacen esto son los testigos de Jehová, los mormones, hasta ese punto. No sé si los adventistas lo harán por ganancia, pero el resto de los bautistas, de los pentecostales especialmente, hambrientos de dinero. Tengo una amiga pentecostal en Venezuela, de La Luz del Mundo, que siempre le piden que predique gratis, que consiga miembros. Ellos cobran el diezmo, todo lo llevan ellos, todo lo acaparan ellos, pero esta señora no tiene plata para mantener a su hijo porque es una madre soltera. Ha estado enferma, el hijo ha estado enfermo y la iglesia no le ha dado un solo centavo, jamás. Entonces estas cosas nos prueban, amados hermanos, de cómo la actitud de la gente que trata de hacer ganancia con la palabra de Dios. Y recuerdo una vez que este predicador Maldonado me escribió una vez, una persona que acostumbrada a quizás vivir el evangelio, diciéndome que Dios le había dicho que yo le tenía que dar a él $1,000 americanos. Y yo le pregunté, bueno, cuando el Señor me los dé, te los envío, porque hasta lo pronto no me ha dicho nada.
Y ahí quedó la cosa. ¿Por qué tratamos de hacer ganancia con la palabra de Dios? Obviamente es nacido de nuestra ambición personal. Y la ambición que nos ciega y nos hace creer que si tenemos algo de talento que Dios nos ha dado para predicarla, no creemos demasiado acerca de esto y pues queremos aprovechar, queremos sacar dinero de esto. Pero estos pensamientos son nacidos de nuestra propia carnalidad y motivados por el mismo demonio, mis estimados hermanos. Al menos yo, todas las veces que predico, sea bueno o malo, o sea, de la mejor manera o no, lo hago de la mejor manera que puedo. Pero jamás, jamás, y Dios no lo permite, me quite la vida antes, jamás voy a pedir dinero por hablarles lo que Dios me ha mostrado a mí. Jamás. Si necesito plata, la trabajo. Si necesito plata, un préstamo, lo pido al banco. O lo pediré a mis hijos o le pediré a amigos muy cercanos. Que no lo hago. Pero jamás voy a decir, cobro tanto por predicar la palabra de Dios. Porque predicar la palabra de Dios, hermanos, no es un trabajo de lucro. Es una vocación, es un llamado de Dios. Es malo, es pecado, es una abominación cobrar dinero por predicar la palabra de Dios. Ahora, con eso estoy diciendo que deberían ustedes sostener a sus pastores, no. Eso es otra cosa. Si ustedes desean un servidor de Dios que esté 24 horas al día y 7 días por semana al llamado, pues necesitan asegurarle, es un ser humano, tiene que comer, tiene que mantener a su mujer y sus hijos y su casa. Tienen que proveerle con casa, tienen que proveerle pagándole las cuentas. O de lo contrario, darle un sueldo que le alcance para pagar todas estas cosas. Eso es normal. Pero no para que se haga rico, mis estimados hermanos, no para que se lleve el diezmo. El diezmo no es para los pastores. Ustedes miran, no, pero que en los antiguos tiempos le daban al sacerdote, a los levitas. Era lo mismo, los levitas no trabajaban, no tenían nada, por eso se les daba a ellos, se les daba en alimento, no en lucro. Se les daba para que coman, para que vivan. Pero ahora no hay diezmo, amados hermanos. Ahora lo que hay es ofrendas. Ofrendas fijadas que nosotros pensamos que es el 10%. Si quieren dar más, dan más. Si quieren, no pueden dar 10% de menos. Pero sí existe obligación de que debemos dar lo que Dios nos da, porque no es nuestro. Compartirlo con el más necesitado, eso sí es permanente hasta el último día. Y eso no es para que nuestros pastores prediquen la palabra de Dios. Es para los más necesitados. Y de tal manera que el pastor del dinero que le paguen a él como un sueldo, porque tiene que ser sueldo, un valor acordado, ellos también deben pagar el diezmo de eso a los más necesitados. Esa es la voluntad de Dios. De tal manera que todos aquellos predicadores que cobran tarifas para predicar el Evangelio, que se llevan un porcentaje de la ganancia, que si esta vez vinieron más gente me toca más, si vinieron menos gente me toca menos, esas son cosas diabólicas. Y la persona que hace eso no está con Dios, está con el demonio. Huyan de esa gente, no se dejen aprovechar, porque la palabra de Dios está ahí abierta, tienen la Biblia delante de ustedes y tienen a Dios en el cielo y el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ustedes y los guía. Y no necesitan pagarle a alguien para que les explique la palabra de Dios, mis estimados hermanos. Dios tiene. Jesús mismo dijo, la mies es mucha y no hay obreros suficientes. No hay, porque la mayoría son servidores a pago, que cuando ven al lobo venir abandonan las ovejas. Pero Jesús dijo, oren al Padre para que envíe más obreros a la mies. De esa manera, amados hermanos, busquen una persona que verdaderamente sirve a Dios y no que cobra por vender la palabra de Dios. Esa persona es abominable y va camino al infierno. Y bueno, este es el mensaje, amados hermanos, que debemos reparar en nuestras vidas de que no hagamos comercio con la palabra de Dios, porque todo, las energías, la inteligencia, el entendimiento que tenemos y el conocimiento de Dios nos ha sido dado por Dios a nosotros. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos trajo a este mundo, nos alimenta, nos protege. Y entonces nosotros miramos al cielo y decimos, Señor, gracias, gracias.
y te amo por esto. Así que hermanos, pues revisemos esto en nuestras vidas y prestemos atención y sigamos los consejos de Jesús, de que lo que habéis recibido por gracia, dadlo por gracia. Lo que habéis escuchado de un susurro, gritadlo de los techos de las casas. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.